días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Besael? Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Aunque no lo creas, bueno, seguro que sí que me vas a creer. El placer es mío porque te he visto mucho por Twitter, principalmente por Twitch, y estoy muy intrigado por conocer más de ti, por saber qué te ha llevado a este mundo que ahora nos vas a comentar, que podemos hacer un spoiler, que es el mundo del front. Y cuéntame un poco de ti, cómo has llegado a este mundo de la programación. Mm, bueno, lo primero que tendría que decir es que para mí trabajar como desarrollador es como un sueño que tengo desde niño. Yo soy, quizás para los estándares de una persona que se adentra en la industria ahora, estoy un poco por encima de la edad. Tengo 48 años, ¿m? Esa es mi edad. Tengo toda una carrera de trabajar en IT, pero desde el área de soporte técnico, como sysadmin, administrando servidores, generalmente en el ecosistema de Windows más que de Linux. Y a eso, digamos, me fui dedicando. Yo aprendí a programar un poco cuando era joven, cuando estaba en la primaria y en la secundaria. En esa época trabajamos con Pascal, con C, en DOS, ese tipo de cosas. Llegué a ver algunas cosas como Fox, ProClipper y eso, pero nunca hice gran cosa. Y después estudié 3 años de la carrera de ingeniería. Pero la vida y la situación económica me llevó a dedicarme más al área de soporte y administración que a programación en sí. Si bien trabajé en un par de empresas adjunto a equipos de desarrollo, y más o menos entendía el lenguaje y demás, nunca me pude dedicar a eso 100%. Y bueno, desde hace unos años corté con el área de soporte, corté con el área de sysadmin, me dediqué a trabajar como freelancer, como traductor. Yo soy traductor hace 8 años. Esa es mi forma de ganarme la vida, como traductor y diseñador editorial. Y bueno, me tomé más o menos en serio esto de ser desarrollador frontend el año pasado. El año pasado empecé y dije, bueno, vamos a aprender desde cero, como si estuviéramos empezando por primera vez. Si bien yo siempre leí cosas de desarrollo, seguí leyendo blogs, siguiendo personas que estaban en distintas áreas, eh, dije, no, vamos a empezar de cero. ¿Y por qué área nos podemos decantar? Decidí decantarme por el front, con el ecosistema de JavaScript, y bueno, acá estoy, aprendiendo en público y personalmente desde hace más o menos un año. Ok, y eso me lleva a hacerte dos preguntas. La primera es, ¿por qué front y no back, por ejemplo? Y yo lo que vi en mi corta investigación, o sea, en realidad yo estuve dando vueltas como 3 o 4 años diciendo voy a hacer esto y no haciéndolo, pero cuando realmente me puse serio, vi un poco más asequible conseguir roles como junior o como trainee, o sea, para personas que están en un rol inicial, para el lado del front que para el lado del back. Si bien tengo amigos que, por ejemplo, tuvieron la suerte de entrar en alguna pasantía o algo por el estilo, y a pesar de ser front, terminaron haciendo backend con Java, backend con Go, ese tipo de cosas, para las cuales por ahí sí hay roles junior. Yo, después de mucho analizar, dije, no, me va a ser más fácil conseguir un rol inicial como frontend. Y hasta ahora más o menos se me va dando, porque hace un mes estoy trabajando, no en relación de dependencia, sino siendo un freelance para una empresa que me está pagando para rehacerles todo un sitio con landing pages y todo ese tipo de cosas con Next.js, que es básicamente lo que estoy usando más. Vale, vale. ¿Y de dónde surge la idea de llevar todo este proceso de aprendizaje? O más que llevar es compartirlo a través de Twitch, ¿no? ¿Cómo surgió todo esto? Yo creo que yo di clases mucho tiempo. Di clases de informática, di clases de web, más o menos a principios del 2000. Armé cursos de lo que era en esa época frontend, haciendo HTML, CSS, maquetando con tablas y ese tipo de cosas. Daba clases y me gustaba dar clases. Lo que pasa es que no me resultaba lo rentable que yo necesitaba, entonces con el tiempo fui dejando de hacer eso. Pero siempre tuve una inclinación al lado de la docencia. Incluso yo el título que tengo antes de ir a la universidad es de maestro de escuela, o sea que siempre estuve más o menos relacionado con el tema de dar clases. Capacité empresas, siempre estuve de alguna manera conectado con el soporte o con la capacitación. Pero el objetivo mío de hacerlo en público o crear contenido no estaba tanto por el lado de enseñar, sino por el tema de que empecé a participar en comunidades de Discord. La que yo más participaba y más activo estaba era la comunidad de Gonzi Pozo, un desarrollador bastante conocido de Argentina que es frontend. Y se daba mucho el tema de que por ahí alguien estaba haciendo algo y se ponía en Discord a mostrar lo que estaba haciendo. O se ponían a trabajar, a hacer cowork, eso de trabajar de a varios.
que es una especie de pair programming, porque por ahí vos estás haciendo algo, estás diciendo en voz alta lo que estás haciendo y alguien te hace un comentario y una sugerencia, lo cual es como una retroalimentación que estudiando solo es difícil tenerla, pero es muy valiosa. Y por otro lado, yo pensaba muy asustado con el tema de las entrevistas técnicas, que me iba a tocar tener que resolver problemas en público, pensando en voz alta, y digo, ¿cómo lo puedo practicar? Entonces lo que se dio fue una vez, queríamos ver un evento de tecnología que se hace todos los años acá en Argentina, que se llama Nerdearla, y dijimos, vamos a verlo todos juntos. No nos anduvo Discord para hacerlo y alguien dijo, ¿por qué no prendés stream y lo vemos por stream? Y entonces agarramos y prendimos el stream. Yo me puse a ver Nerdearla 101, que es el evento para juniors de Nerdearla, y lo hicimos por 3 días y los chicos que estuvieron la pasamos bárbaro y dijeron, bueno, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a seguir streameando? Y digo, bueno, yo tengo que hacer un curso ahora, lo que voy a hacer es la preparación para ese curso, tenía que hacer un track de Python rápido, y me puse a hacerlo en stream. Y me gustó la sensación de estar trabajando y con gente en el chat y eso. Y bueno, una cosa llevó a la otra y me puse a hacer mis sesiones de estudio de la mañana, que eran más o menos 3 horas todos los días. Me puse a hacerlas en stream. Esa fue más o menos la idea. Ok, entonces, tú vienes de toda la vida, podríamos decir, de la informática, del IT en general, y ahora empiezas a entender muchas cosas, porque se te nota mucha soltura en Twitch, ya te digo, eres bastante activo en Twitter también, que esto no es común. Cuando estuvimos investigando sobre ti, pues no había mucha información, es decir, no es un programador de 5, 10, 8 años de experiencia, eso me llamó la atención, y yo dije, no, tiene que haber un error, porque yo le he visto haciendo Twitch y está aprendiendo Riot y tal. Y bueno, no, ahora me encajo. Lo bueno que veo aquí es que yo creo que toda tu experiencia, primero de profesor, ahora haciendo Twitch, los conocimientos de informática, van a llegar a ser como un encaje y serás un gran desarrollador. Eso lo tengo seguro. De hecho, te he visto, repito, en Twitch y sé que estás ahí ya. Eres un experto prácticamente. Ojalá. Vos sabés que yo con el desarrollo, yo siempre me sentí como el fanático deportivo, el que se envía todos los partidos de fútbol, el que sigue a los jugadores, el que sigue a los coaches, a los entrenadores. Porque yo te pongo un ejemplo, yo no trabajaba de programador, pero leía libros de programación. Por ejemplo, todos los libros que ahora están de moda, qué sé yo, los libros de Fowler, Extreme Programming, Refactoring, los libros de los principios Solid, todos esos libros yo los leía. Y mi señora decía, ¿y por qué lees tanto de eso y no haces nada? Que era como una cachetada, pero bueno, a veces la vida es así, uno hace cosas porque le gustan, pero no se puede dedicar a ellas. Y eso fue un poco mi historia. Pero yo no sé tanto en la práctica, vamos a decir la verdad. O sea, vos podés leer mucho sobre patrones de diseño, por ejemplo, pero hasta que no los implementás y no te encontrás con sus limitaciones en la vida real, no sabés del tema. Y yo por eso me considero que yo no sé tanto del tema, sino que tengo nociones, más o menos tengo un mapa mental de algunos conceptos, pero el tema es ponerlos en la práctica, que es lo que trato de hacer los días que prendo el stream. Y se lo digo a todo el mundo, o sea, ha habido algunas personas que caen en el stream y te dicen, profe, a vos te habrá pasado seguramente, Besael, le pasa a Héctor, le pasa a un montón de gente que sabe que son programadores con experiencia de verdad, y la gente les dice, profe. A mí me dicen, profe, y yo digo, no me tomen a mí como ejemplo, porque yo me estoy equivocando en público, no estoy diciendo realmente, digamos, lo que yo estoy haciendo no es óptimo, y muchas veces rehacemos y refactorizamos algo 2 o 3 veces hasta llegar a algo un poco más óptimo, pero estoy en proceso. Supongo que sé cuál será la respuesta. Eso indica que soy un mal entrevistador, pero ¿es tarde para empezar a programar? Es la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte es, ¿qué le dirías a esas personas que consideran que es tarde para empezar a programar? Incluso yo he leído comentarios de personas, es que tengo 30 y creo que ya no puedo empezar a programar. Y esto lo estábamos discutiendo bastante en Twitter. A mí me gusta mucho Twitter porque Twitter te da esa ventaja de que vos podés tener contacto directo con personas que de otra manera es muy difícil contactar. No las podés contactar tan fácil ni por Facebook, ni por LinkedIn, ni por YouTube, salvo que le pongas un comentario. Pero el nivel de interactividad que siempre dio Twitter desde que arrancó en 2006 es muy único, es algo muy único. Ojalá que se mantenga, digo yo, ahora que ya no es más Twitter, que es x.com y que está Elon Musk, ojalá que se mantenga ese nivel de acceso que a veces se tiene, que muchas veces es negativo, por ahí cuando la audiencia es medio, no sabe respetar o no sabe relacionarse online, pero que es muy positivo.
Y yo, discutiendo esto, muchas veces la gente, siempre que alguien habla de alguna vacante, de alguna posibilidad, de alguna beca o lo que fuera, siempre hay gente que dice, yo tengo tantos años, ¿será que puedo? Y la respuesta por defecto, ya quizás yo me imagino los creadores de contenido o los profesionales, después de tanto escucharla, ya a veces hasta le contestan con un poco de picante, diciéndole, obvio que es posible, deja de ponerte trabas. Pero yo creo que esa pregunta no viene tanto del tema de si puedo, sino viene del tema de, ¿será que yo tengo una posibilidad de inserción laboral a mi edad? Yo creo que la respuesta viene más, la pregunta viene más desde ese punto de vista. Porque sí es cierto que existen barreras a veces para insertarse en el mundo laboral en algunas industrias, y esas barreras a veces son muy claras y muy explícitas, y a veces son más, están por abajo de la mesa. Mucho se habla de que muchas minorías tienen efectivamente dificultades para acceder a cierto tipo de puestos en esta industria y en otras industrias. Se dice que puede haber trabas a las mujeres, a las personas de tal o cual nacionalidad, de tal o cual extracción social, más allá de las trabas lógicas de la posición de las que cada uno de nosotros surgimos en la sociedad, ¿no? Hay gente que sinceramente no puede, porque quizás no se puede costear irse a vivir a una ciudad donde hay trabajo de esto, donde no, por ahí no puede acceder a una computadora, no puede acceder al estudio de calidad o a los libros o lo que fuera. Internet ha democratizado mucho todo, ha nivelado bastante el campo de juego. Pero la pregunta en general, mucha gente lo que dice es, ¿será posible que si yo invierto esta cantidad de tiempo, invierto esta cantidad de dinero, invierto esta cantidad de esfuerzo, ¿será posible que esto me va a servir para algo, que voy a lograr algo? Entonces, yo creo que la pregunta viene de ese lado. Yo creo que sí es posible porque yo estoy invirtiendo ese tiempo. Digamos, quizás ilusamente yo quiero creer que es posible, más que nada, más que creerlo. Pero también conozco casos de personas, por eso está bueno a veces cuando uno quiere participar en algo, insertarse en alguna comunidad online que esté relacionada con lo que uno quiere hacer. Porque conozco casos de personas que a los 43, 44 años entraron a trabajar en esto. Y quizás no porque tenían un título universitario guardado, sino que arrancaron de 0 2 años antes a estudiar, o 1 año y medio antes. O sea que efectivamente existe la posibilidad. Lo que no creo que sea es fácil, porque nunca es fácil arrancar de cero en ninguna industria. Uno puede arrancar de cero. A mí me ha pasado, quizás yo tengo una característica particular en eso, que vamos a ventilarla, vamos a sacar los trapitos al sol. Yo me mudé muchas veces de ciudad en Argentina. Yo viví en muchas regiones o provincias distintas de Argentina. Y en todos esos lugares yo no tenía contactos, no tenía dinero. Yo llegué a mudarme, yo me acuerdo, recién casado, me mudé a una ciudad que se llama Mendoza, una ciudad importante acá en Argentina, y tenía nada más que dinero para pagar unos meses de alquiler y 2 o 3 meses de alimentos, y nada más. Y no tenía contactos. Yo básicamente caminaba todos los días a ver los clasificados del diario, porque no lo podía comprar, para ver si conseguía un empleo en tecnología. Yo ahí, en esa ciudad, yo trabajé exclusivamente en tecnología. Esto fue hace 20 años, en el año 2000. Yo tuve que empezar de vuelta muchas veces. Por lo menos 4 o 5 veces tuve que arrancar una ciudad nueva con poco, sin un sustento económico, sin contactos, sin nadie que me dijera, vení, que yo te doy trabajo. Y con el tiempo yo me di cuenta que, a pesar de estar en condiciones más o menos desfavorables, para mí, o yo las veía como desfavorables en ese momento, en todas conseguí algo. O sea, es cuestión de, siempre es posible empezar de nuevo, pero uno tiene que aplicar un poco, en inglés se le dice resourcefulness, ¿no? Es darse maña, encontrar, si no hay una puerta abierta, decimos acá en Argentina, buscar la ventana por donde entrar. Entonces, desde ese punto de vista yo creo que sí es posible. Lo que no creo es que es fácil, porque en realidad arrancar en ninguna disciplina técnica es pan comido. Y por otro lado, nadie nos debe nada. No es una oportunidad que yo sienta que me merezca conseguir trabajar en tecnología. Pero yo lo que estoy seguro es que si yo aplico inteligentemente el esfuerzo que puedo aplicar, algún resultado voy a obtener. Quizás es larga la respuesta, pero No, 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 no. básicamente yo creo que sí se puede. Es que es necesario porque realmente yo creo que tu testimonio puede motivar o incentivar a algunas personas que crean que van tarde para ser programador o programadora o que consideren que esta industria es cerrada. Por supuesto que existen muchos sesgos, pero yo creo que el de la edad aquí no existe.
usted es bueno o buena, posiblemente a partir de que consiga sobre todo el primer trabajo, ya a partir de ahí tendrá muchas oportunidades porque conoces muchas personas y yo siempre lo digo a mis amigos principalmente. Cuando yo trabajo con una persona que me siento cómodo, independientemente del nivel técnico, pero si me siento cómodo y es una persona que puedes confiar, yo esa persona trato de volver a trabajar a cada proyecto donde voy. Yo tengo un amigo que hemos coincidido en 3 proyectos ya. Y claro, porque él se siente cómodo conmigo, yo me siento cómodo con él, nos entendemos, tiene buen nivel técnico aparte, pues lógicamente yo quiero personas buenas y no solamente técnicas, sino buenas en general. Y yo creo que sí, que por supuesto que es posible y da igual la edad. De hecho, he tenido comentarios en el canal de personas aún mayores que están empezando y genial, seguro que sí. Alguna oferta habrá. Sí, seguramente. Desde luego, hay lugares donde uno a veces, digamos, uno entrando en todos los sesgos, a veces uno no es seleccionado. Y bueno, si uno no es seleccionado, hay veces hay cosas que no se dan, sinceramente. Yo pienso que cada oportunidad que no se da, no hay que pensarla como, uy, esta es la última oportunidad que yo tenía, sino, bueno, una más. Significa que hay gente que dice, te tienen que rechazar tantas veces para que te acepten una vez. Entonces, si te rechazaron, estoy un poquito más cerca. Y tratar de evaluar también qué es lo que yo puedo cambiar, qué es lo que yo puedo evaluar de mi desempeño, de mi currículum, cómo lo presenté, de cómo rendí en la entrevista, técnica o no técnica, y ver yo qué es lo que mejoraría. De hecho, hay una cosa que yo hago que no sé si decirla. Yo grabo todas las entrevistas que hago. Todas. Yo las grabo. No le aviso a la persona porque no las comparto. Pero yo las grabo. Y después me someto a la experiencia masoquista de verla o de escucharla de vuelta. Es incomodísimo, pero uno saca detalles. Si uno aprende a disociarse un poco de ese soy yo, uno aprende a sacar pequeños detalles que mejoraría para la próxima. No en función de que me rechazaron por esto, sino en función de que si yo recibiera una entrevista de una persona así, yo creo que la próxima lo diría de esta otra manera o lo haría de esta otra forma. Un poco esa mentalidad de mejora continua. Sí, sí. Yo no le veo nada de malo en grabarla porque es que tienes 20 o 30 minutos para convencer, es decir, te estás vendiendo, eres un, entre comillas, un producto y tienes que convencer a la persona que está del otro lado. Y esa persona tiene igual 12, 10 candidatos o candidatas durante ese día y tú tienes que destacar de alguna u otra manera. Entonces, no le veo nada malo y sobre todo con la intención de mejorar. ¿Tú piensas especializarte en algún área del front o ¿cómo lo tienes planificado en tu cabeza hasta ahora? Mira, la forma que yo lo veo es que uno en realidad no sabe en lo que se va a especializar, porque uno en realidad no conoce la industria hasta que no está dentro. Es así. Es más, hay muchas posibilidades de áreas técnicas a las que uno se puede dedicar que uno ni siquiera sabe si va a ser bueno o si le van a gustar, porque ni siquiera sabe que existen. Yo me acuerdo, hace muchos años yo hice un par de cursos de certificación de Microsoft para administración de bases de datos, ¿no? SQL Server, ¿no? Era para ser admin de SQL Server. Creo que son 3 o 4 cursos, yo hice 2. Porque una empresa donde yo trabajaba me los pagó. Y aprendí un montón de cosas en esos cursos que yo no sabía que existían. Yo no hubiera sospechado que existían. Parte del trabajo que hace un DBA, un administrador de bases de datos, para trabajar con los developers, incluso a nivel de código, a nivel de qué sé yo. Metámonos en lo técnico, de hacer triggers, store procedures, ese tipo de cosas. No solamente la parte de administración, que es usuarios, permisos, replicación, backup y eso, ¿no? Y el deploy de la base de datos. Sino a nivel de programación, que digo, esto es maravilloso. Me tocó en esa época hacer con una persona que, te digo una cosa técnica, o sea, para decirte, yo siempre me di maña con las cosas técnicas. Con el tiempo uno va desarrollando una actitud mental, que yo se la aprendí a otras personas, no la inventé yo, de cómo abordar un problema técnico, cómo descomponer un problema técnico, armar un mapa y más o menos empezar a navegar lo que uno sabe para llegar a lo que uno no sabe. Me tocó con una persona darle un curso de Access. Access, el administrador de bases de datos de escritorio que venía con Office. Porque esta persona, ¿qué problema tenía? Esta persona no necesitaba aprender Access. Lo que necesitaba era solucionar un problema. ¿Qué era? Él recibía un montón de reportes de una embotelladora de gaseosas de acá Argentina, la Coca-Cola, en un sistema, una base de datos que corría sobre un sistema AS400. Una cosa antigua. No tenía formas de modificarlo. Lo que sí podía hacer era exportar un choclo de datos, ¿no? En formato CSV. Y él necesitaba masajear esos datos
en Insights. Necesitaba analizarlo. Básicamente era un analista de datos el hombre. ¿Y qué hicimos? Usamos Access hasta donde llegamos y después empezamos a escribir consultas crudas en SQL. Y empezamos a hacer procesos que, qué sé yo, hicimos un proceso muy grande, qué sé yo, nos tomaba una ingesta de datos de un trimestre y tardaba 1 hora y media en procesarlo para armar los datos que él después metía en Excel para analizar. 1 hora y media tardaba eso. Y la macana era que si cometías un error tenías que empezar de vuelta. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a ver el tema de cómo optimizar las consultas. Y yo no me acuerdo ahora los números, porque esto fue de vuelta a principios del año 2000, pero terminamos optimizando un proceso que tardaba 1 hora y media, yo lo terminé optimizando y tardaba 5 o 6 minutos, una cosa así. Simplemente, básicamente, haciendo una base de datos intermedia, poniendo índices, haciendo consultas de lo que necesitábamos, no recorriendo toda la base de datos, en lugar de ser una sola tabla, eran varias, etc. Me habrá tomado 2 semanas hacer eso. Y de paso le iba enseñando a él lo que yo iba haciendo y él después aprendió a hacer SQL y hacía ese tipo de cosas. Fíjate la época, ¿no? La oportunidad de tener una persona en el año 2000 que estaba haciendo análisis de datos y estaba aprendiendo SQL, cosa que ahora se considera básica. Pero no sé si hace 20 años era tan común. Era una persona muy inteligente, esta persona que a mí me pagaba para ayudarle a hacer esto, como freelancer. Y yo nunca hubiera sospechado que existía la posibilidad de hacer ese tipo de trabajo, porque yo no lo conocía. Lo conocí por una oportunidad que se me cruzó. Entonces, vos me preguntás, ¿en qué te querés especializar en el front? Yo ahora que estoy haciendo un poco de front, estoy aprendiendo varias cosas sobre el front. Me está gustando mucho el tema de, porque lo estoy haciendo, de armar componentes. Armar componentes y optimizarlos y hacerlos interactivos y ese tipo de cosas. Hacer librerías de componentes genéricos. Yo no sé si me voy a dedicar a hacer eso, pero es un área que me está fascinando bastante. Y me está rompiendo bastante los cuernos la compatibilidad con navegadores como Safari, por ejemplo. Ayer acabo de arreglar un problema con un componente que hacía una animación de un swipe y no me lo hacía bien con Safari y los polyfills no me andaban y hasta que le encontré la vuelta de por dónde era el choclo. Pero a mí me gusta solucionar problemas técnicos difíciles. Eso sí te puedo decir. A mí me gusta que me encanta que me den un problema que dicen, esto no sabemos por dónde va y a ver por dónde lo podés ver. Es incómodo, uno siente un poco de vértigo al principio, pero después cuando uno lo soluciona aprende un montón. Entonces a mí me gusta ese tipo de cosas. Sí, sí. Y es muy buena actitud para un programador. Tú que más o menos has recorrido un camino, ya estás en un proyecto como freelance, estás en Twitch aprendiendo más React con TypeScript, etcétera, etcétera. Más que al Matías del pasado, de hace 10 meses, pero a esas personas que están empezando, ¿qué consejo le darías? Que yo estoy seguro que a ese Matías de hace 10 meses aplicarías. ¿Dónde crees que podrías iterar y mejorar? En general, puede ser cosas fuera de la programación, cosas fuera de lo técnico. Bueno, yo empezaría por las cosas que yo considero que hice mal, que son estas. Muy importante, dormir bien, tomar agua, hacer ejercicio físico, es muy importante. A mí me pasó de tener que estar sentado muchas horas. Ahora estamos haciendo esta entrevista, yo estoy de pie porque me conseguí uno de estos escritorios elevables. Y trabajar un poco de pie, te digo, la primera vez que lo usé me dolía la espalda estar parado, porque uno no está acostumbrado. Pero está bueno descansar bien. No está bien robarle horas de sueño para dedicárselas ni siquiera al estudio. Yo creo que es más importante descansar y tratar de hacer el estudio que uno puede hacer, si uno puede hacerlo en el momento que uno tiene mejor, que tiene más energía, que tiene más capacidad, que para algunas personas es a la noche, pero para muchos lo hacen a la noche porque a la noche es el tiempo que les queda. Y por ahí tu mejor horario es la mañana o tu mejor horario es la siesta. Pero tratar de buscar los horarios donde uno siente que rinde mejor. No son los horarios que uno piensa que son más cómodos. Básicamente es, ¿querés saber si te rendís a la mañana? Trata de trabajar una semana a la mañana, en el horario que nadie te molesta en tu casa, a ver si rendís más, a ver si te resulta mejor. A ver, quizás no, quizás a la mañana el sueño te gana y no podés. Trata de hacerlo a la noche. Pero tratar de descansar bien, de tomar agua, hacer actividad física, yo creo que es fundamental, porque los momentos en estos 12 meses más o menos que tengo haciendo esto, tuve 2 bajones de un mes en los cuales no programé y no hice transmisiones porque estaba cansado y los dos coincidieron con momentos en que mi trabajo freelance y mi estudio se me juntaron demasiado
y yo estaba durmiendo poco, estaba durmiendo 4 o 5 horas por día. O sea, los 2 tropezones que me di, me los di por eso, por no cuidarme de eso. Así que es muy importante. Programar es una disciplina, y en realidad aprender es una disciplina mentalmente muy demandante, porque requiere mucha atención. A pesar de que uno no se acuerde de nada, a pesar de que uno estudie relajado en las mejores condiciones, aún así requiere bastante energía meterle atención a las cosas por un periodo prolongado. Y uno a veces no se da cuenta que después no rinde lo mismo para otras actividades que lo que rendía cuando no estaba estudiando. Entonces, a mí, por ejemplo, me tocó en mi actividad comercial como traductor trabajar, decidir en algún momento, bueno, voy a dejar de hacer estos trabajos que son menos rentables para mí, le voy a dedicar menos horas al trabajo, eso es una inversión monetaria, porque es dinero que pierdo de ganar, para poder rendir bien en mi trabajo y en mi estudio sin quemarme, porque esto es una maratón, no es una carrera de velocidad. Yo creo que le hace bastante daño a la gente la falacia o la esperanza esa de que en 3 meses vas a ser programador, en 6 meses vas a ser programador y vas a estar trabajando. Que a algunas personas se les dio, maravilloso. Que algunas personas tienen la capacidad para llegar en ese tiempo, maravilloso. No dudo que existan porque algunas hay. Pero para la mayoría de la gente es muy difícil hacer eso en un periodo tan corto. Y a veces uno cuando corre al máximo de su velocidad con el acelerador a fondo sin parar durante 6 meses, después el cuerpo y la cabeza te pasan el invoice, te pasan la factura por ese sobreesfuerzo. Entonces, yo por el lado de lo que me equivoqué o de lo que me dio consecuencias negativas, es eso. Dormir bien, dormir 7, 8 horas de sueño, acostarse temprano, no acostarse a las 3 de la mañana todos los días. Yo hice eso durante 3 meses este año y me quemó. 3 meses de acostarme a las 2, 3 de la mañana y me mató. Y no era por el estudio, aclaro, era por quedarme haciendo proyectos de trabajo. Y en un momento dije, no, vamos a bajar la cantidad de trabajo porque ojo, yo también tengo el privilegio de que en algún momento conseguí dar el salto de ser empleado y dedicarle 10 horas o 11 horas al día a mi empleador a trabajar para mí mismo. Y lo primero que descubrí es que trabajar para tú mismo, cuando trabajas para vos mismo, a veces tu jefe es el peor jefe. A mí me pasó. Mi esposa ahora está trabajando, pero si no, ella estaría acá sintiendo y dándome codazos. Sí, totalmente. No, totalmente. Hay que escuchar a la gente que está con nosotros y que nos cuida. Es muy importante. Es muy importante eso. Esta semana hice un short en YouTube hablando justamente de este tema de descansar, hacer deporte y tomar el tiempo, dedicarte tiempo. Nosotros no somos máquinas, entonces yo suelo hacer mentorías con algunas personas que están empezando y el último me dijo, no, yo puedo estudiar hasta 8, 10 horas. Y yo, no es posible. Primero, no es posible. Y si lo haces, lo vas a hacer 15 días y luego me vas a dejar por la mitad el plan de estudios y no es lo que quiero. Tienes que salir, tienes que hacer deporte, tienes que comer, dormir bien para que puedas tener energías. Y de verdad que coincido 100% con lo que has comentado. Mira, te puedo agregar una cosa sobre eso que Sí, sí, claro. a veces es una dosis de realismo que a veces uno, por el entusiasmo o la necesidad, no la puede ver, aunque la tenga delante, que es, yo cuando empecé a hacer los primeros directos, mis directos duraban más o menos unas 2 horas y media, y a pesar de que, obviamente, el progreso que tenía en mis primeros directos no era muy grande porque estaba empezando, estábamos haciendo Free Code Camp, que es como para decir, ¿querés empezar en programación? Lo más fácil, Free Code Camp, la certificación de HTML y CSS, y después está la de JavaScript. Ya para la de JavaScript yo ya tenía 1 mes y medio de stream. La de JavaScript es un curso de programación básica en JavaScript. Se llama, creo que, certificación de algoritmos y estructuras de datos. No es algoritmos y estructuras de datos. Es un curso de programación básica en JavaScript y se ven solamente los tipos de datos primitivos que hay en el lenguaje. O sea, no se ven ni pilas, colas, listas, árboles, grafos, nada de eso. Entonces, es un muy buen curso de introducción a la programación, ese curso. Yo los primeros días que hacía eso, esas 2 horas y media de mucha atención al curso y de mucha atención al chat y eso, que de por sí era demandante, yo terminaba mis 2 horas, 2 horas y monedas, y quedaba de cama. No me daba la cabeza para hacer nada más. Me dormí una siesta, después de comer me dormí una siesta y a veces me quedaba dormido y pasaba de largo 3 horas y uno dice, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás tan cansado, Matías?
porque es demandante. Al principio estudiar, y sobre todo estudiar estas cosas, aunque uno no sienta que es difícil, es como que uno queda agotado. Cuando ya pasaron los 2 meses, más o menos, yo terminaba el stream, terminaba mis horas de estudio, terminaba una hora de hacer un proyecto de programación y tenía resto, tenía energía para seguir. Una vez es de vuelta por el entusiasmo o por la necesidad, no se da cuenta que al cuerpo y a la cabeza le toma un tiempo acostumbrarse a una disciplina nueva. A veces te cuesta que te cambien el horario en el trabajo. Trabajabas de mañana y ahora trabajas de tarde y quedas deshecho. ¿Por qué? Porque tu cuerpo y tu cabeza tienen ritmos y esos ritmos no los podemos, o sea, nosotros los podemos cambiar de golpe, pero el cuerpo y la cabeza tienen una inercia para eso, ¿o no? No, no, totalmente. Y eso es una cosa que pasa. ¿Qué es lo más difícil que te has encontrado en ese trayecto como programador front y junior? TypeScript. No, lo más difícil que me encontré son las abstracciones. O sea, yo no te puedo decir, hay una cosa que me costó. Sí, te puedo decir, el asincronismo en JavaScript me costó. Me costó 2 o 3 proyectos sentirme cómodo con él. Y aún así, cada vez que hago algo de JavaScript asincrónico, promesas, eh, tengo mis dudas, voy y me fijo. Y yo sé que hay cosas que no las hago óptimas, pero esa es una cosa que le cuesta a todo el mundo. Eh, la recursión, algunos patrones, por ejemplo, la recursión, cuesta al principio, pero eh, no es por decir qué cosa te costó técnicamente específica, sino que en realidad cada vez que uno tiene que ver un problema desde un marco de referencia distinto, con una abstracción distinta, cuesta hacer ese cambio hasta que ese patrón nuevo uno lo adquiere. Uno se arma el modelo mental que le permite ver un problema a través de esa perspectiva. Entonces, te podría decir que todos los meses paso por una de esas hasta que me voy acostumbrando. Yo creo que aprender una disciplina técnica siempre es estar dispuesto a aprender a ver las cosas de otra manera. Eso es una contradicción con una cosa que pasa mucho con los programadores, que son las guerras por detalles estúpidos. Como decir, las guerras por... Digo, trabajamos en una disciplina o trabajan en una disciplina que requiere ser tan adaptable, que las cosas que uno hacía hace 5 años ya no corren más y el paradigma cambió completamente. Y por otro lado nos estamos peleando por si usamos tabs o espacios o si le ponemos punto y coma o no le ponemos punto y coma al final a las sentencias en JavaScript. O sea, es como que por un lado somos tan elásticos y por otro lado nos aferramos a detalles que no tienen importancia. Y se forman unas guerras santas en Internet que son ridículas. Totalmente. Siempre, no, no, sí, y la gente sigue discutiendo si Angular es mejor que React, si React es mejor que Angular, etcétera, etcétera. Tonterías. Matías, me he comido el tiempo, ha pasado esto muy deprisa. Quiero agradecer, sí, nuevamente que estés aquí, que compartas con todos nosotros tu experiencia. Tus redes las vamos a dejar aquí, principalmente el link de Twitch y de Twitter, que es donde estás más activo, como tú has comentado. Y nada, ¿cómo te quieres despedir con estas personas que te consideran ya un profe de esta materia? Bueno, que me considero un profe, sigo corrigiéndolo, yo no soy profe. Estoy aprendiendo en público y vamos juntos. Mira, yo agregaría una cosa más. Agregaría una cosa más, porque vos recién me preguntaste qué cosas, qué aprendizajes le pueden servir a una persona que está empezando. Y yo dije las cosas que me equivoqué, pero te voy a decir 2 cosas que me parece que las estoy haciendo más o menos bien. ¿Qué son? Una, no aprender solo. Tratar de insertarse en alguna comunidad, lo cual es muy difícil porque uno, claro, es como irse a una escuela nueva, cambia de escuela cuando era niño y entonces no conoce a nadie y se queda en el rincón, ¿no? Pero aunque sea participar en una comunidad, observando nada más. Y la mejor manera de participar en una comunidad es aportar algo, es ayudar a algo. Alguien te pide que le des un comentario sobre algo que hizo, trata de hacérselo desde el área técnica lo que vos podés lo mejor posible. Alguien pregunta, ¿alguien sabe sobre esto? Y vos justo sabés o conoces a alguien que sabe o leíste algo, trata de compartir el enlace o dar el contacto. Eso hace de que uno se empiece a relacionar y participar en una comunidad, tener referentes, seguir y que te sigan en Twitter, en Discord o donde sea, ayuda mucho, porque uno dice, me cacho, tengo este problema. Y gente que está relacionada con vos, a veces que ni siquiera dialoga mucho con vos, dice, pero vos sabés que esto te puede llegar a servir. La gente hace mucho eso en Twitter. A veces hasta es bueno dar una opinión equivocada para que vengan y te corrijan.
Pero esta es una cosa que es muy difícil hacerla solo, necesitamos tener con quién. Y obviamente, si llegas a conseguir un mentor, un referente, que te regale un minuto de su tiempo en contestarte una duda o en apuntarte en la dirección correcta, eso es lo mejor que hay. Lo mejor que hay, porque te puede ahorrar mucho tiempo. Siempre tomándolo con respeto, tomándolo con consideración, porque la otra persona no tiene ninguna obligación de ayudarte. Y vos después, si podés ayudar al que viene atrás, es muy importante. Y la segunda cosa es que no se puede aprender programación viendo videos y comprando cursos y no terminándolos o viéndolos nada más. Hay que hacer proyectos todo el tiempo. Hacer proyectos no es hacer un clon de Twitter, un clon de Airbnb. No, no, hacer proyectos es, acabo de aprender recursión. Un problema. Nos pasaba en FreeCodeCamp. Resolvíamos el problema. No pasábamos al siguiente. Lo tratábamos de resolver de otra manera si era posible. Lo tratábamos de mejorar. Hubo problemas que en vivo nosotros los resolvimos 4 veces, 5 veces, el mismo problema. ¿Por qué? Porque es una gimnasia mental. Uno de los referentes que yo más sigo, con el que tengo más relación en redes sociales, es Gonzi, ¿no? Gonzalo Pozo. Que no le gusta que le digan Gonzalo, es Gonzi. Gonzi dice, vos tenés que aprender algo, lo tenés que hacer muchas veces para aprenderlo. Eso significa que si hiciste, qué sé yo, vamos a dar el problema clásico de front, hacer una aplicación de lista de tareas, ¿no? ¿Vas a hacer la primera y después cada vez que necesites una lista de tareas vas a copiar tu código viejo porque ya la hiciste? ¿Por el reuso? No. Hace una hoy, hace otra mañana, hace otra pasado. Hace una lista de regalos, hace una lista de tareas, hace una lista de ejercicios, pero el patrón de hacer una cosa varias veces, aunque sea ineficiente a nivel de código, te ayuda a incorporar esos patrones para pensar en forma algorítmica. Entonces, hay que hacer muchos mini proyectos. Eso es fundamental. Yo creo que hay que hacer más proyectos que cursos y no hay que esperar a terminar un curso o un libro o un tutorial para hacer un proyecto. Hay que cortar y tratar de rehacer al día siguiente lo que vimos sin mirar el código, mirando el código cuando nos perdemos, pero es muy importante tener las manos en el teclado lo más posible. Ahí se ven realmente progresos impresionantes, que al principio no se sienten, uno no se siente que está progresando, se siente que no sabe nada. Porque vos terminaste el tutorial y cuando lo pones a hacer, te habrá pasado él 1000 veces. Terminaste el tutorial, lo entendiste más o menos y decís, bueno, ahora lo voy a hacer. Y decís, ¿soy tonto que no me acuerdo nada? Pero es natural, porque una cosa es verlo y otra cosa es hacerlo. Cuando te pones a hacerlo, las neuronas se conectan de manera distinta. Entonces, hay que ponerse en esa situación incómoda todos los días. Es súper, súper importante. Esto lo dice mucha gente, pero yo creo que necesitamos que nos lo recuerden todo el tiempo. Así que yo le dejaría esas dos cosas a la gente que quiera. Y es esto, uno no sabe si algo le gusta o si uno es bueno para hacer algo hasta que no lo hace. Y no la primera vez, no la primera vez, sino hasta que uno lo hace varias veces y le encuentra el detalle, le encuentra el mecanismo, ahí realmente uno sabe si es bueno. Yo conozco mucha gente que jamás se hubiera imaginado que una carrera en frontend o en backend o en como sysadmin o en DevOps era para ellos, porque por ahí venían de otra cultura, venían de otro entorno social donde la parte técnica no había nadie técnico, no había ningún referente técnico, y ahora son grandes profesionales. Yo conozco chicas que uno, si se las cruza en la calle, no parecen técnicas y sin embargo son ingenieros de muchísima experiencia, con muchísima solvencia técnica, que esas cosas de la vida las llevaron a intentarlo y resultaron siendo flores de profesionales. Y digo chicas a propósito, porque hay una mentalidad en gran parte de la gente que trabaja en la industria de que las chicas juegan en desventaja con respecto a la tecnología, lo cual me parece una estupidez muy masculina. O no ves a él. ¿Qué diferencia tiene si una persona es joven, viejo, hombre, mujer o lo que sea? ¿Qué tiene que ver eso con su capacidad técnica y de resolución de problemas? Yo creo que nada. Pero hay gente que todavía piensa que, claro, como ellos hicieron su camino de una manera, por ejemplo, en la universidad, todos los grandes profesionales deben ser universitarios. O si son hombres, y la mayoría de los programadores que conocen son hombres, todos los buenos programadores deben ser hombres. Y es aberrante, eso es un sesgo de confirmación que nos lo tenemos que ir sacando de a poco. Y yo creo que estamos trabajando, que vamos avanzando, pero bueno, aún queda mucho trabajo por hacer.
Ahora sí, Matías, pues nada, te agradezco. Los últimos dos consejos me han gustado mucho también. Me parece justo que quedara constancia en este podcast de esa parte que has comentado. Y como he dicho antes, tus redes están en la descripción de este video. Durante todo el video por aquí estarán rondando, así que vayan, suscríbanse o sigan en Twitch o en Twitter a Matías. No, me lo van a agradecer, ya lo verán. Y principalmente si son programadores juniors o programadoras junior que están empezando, vayan a aprender con él, como él dice. No es profe aún, pero vayan a aprender con él. Y por lo demás, recordarte que te puedes suscribir a Dominicode en caso de que no lo estés, de que puedes compartir esta liga, como diría mi amigo Héctor, y que puedes dejar un me gusta en caso de que te haya gustado. Y si tienes algún consejo para Junior, también déjalo en la cajita de comentarios. Por lo demás, nosotros por hoy apagamos las luces. Un saludo y nos vemos en la próxima. Bye bye. Muchas gracias, Besael. Un gusto. Igualmente.